Uno de los objetivos últimos de la física es lograr obtener un conocimiento muy profundo de todo aquello que llamamos universo, y lo que hay dentro de él. Pues bueno, pasó que a principios del siglo anterior, la cosa pintaba bastante genial. Los físicos daban saltos de alegría ante los grandes hallazgos que se estaban produciendo. Einstein no se había conformado solo en revolucionar nuestro entendimiento sobre los sistemas de referencia y la luz, sino que poco después revolucionó también la gravedad, condensándolo todo en la famosa relatividad general. Asimismo, Rutherford nos había mostrado que los átomos no eran más que pesados núcleos con rápidos electrones orbitándolos, casi como si se tratasen de sistemas solares en miniatura. Los más grandes problemas de la física clásica parecían resolverse de tajo, y hubo quien pensó que de existir un Dios, este había dejado inscritas sus leyes universales en estas teorías. Sin embargo, al poco tiempo, no tardaron en aparecer los primeros problemas, sobre todo con el modelo de Rutherford. El mayor obstáculo era que los electrones, al orbitar emiten fotones, por lo que poco a poco irían perdiendo energía hasta caer inexorablemente hacia el núcleo, destruyendo la materia. Pero, por supuesto, vemos que nada de eso ocurre a nuestro alrededor. Había algo que se nos estaba escapando. Parecía que las leyes en los átomos funcionaban de un modo muy distinto al del mundo que creíamos conocer. Sumado a esto, pocos años antes, Max Planck había descubierto que, contrario a la intuición, la energía no era una magnitud continua, sino discreta. Es decir, que solo se puede propagar a saltos o en paquetes pequeños. Por ejemplo, si quieres producir una onda de luz determinada, primero debes cumplir un mínimo energético, si no, nada pasará. Acaeció entonces, un punto en que estas lagunas y enigmas eran imposibles de evitar, si queríamos verdaderamente ahondar en los secretos más fundamentales del universo. Había que hacer un viaje sin retorno, al mundo microscópico. Pero cuando llegamos, un paisaje repleto de maravillas desconcertantes se fue abriendo a nuestros ojos. Y cuando menos lo esperábamos, nos habíamos topado con la mecánica cuántica. Ya desde comienzos del siglo XX, los antiguos asumían como un hecho hipotético, que no solo los fotones, sino todas las partículas subatómicas conocidas, describían un comportamiento dualista. Esto es, que presentaban tanto propiedades de corpúsculos, puntos terriblemente pequeños, como de ondas, propagaciones de una perturbación. Ello había quedado demostrado aparentemente en los experimentos de difracción y en el efecto fotoeléctrico. Pero lo que verdaderamente reforzaba esta noción, era el famoso experimento de la doble rendija, el cual procederé a describir, pero de un modo escueto. Imaginemos por un momento que tenemos un haz electrónico en una habitación oscura, y decidimos encenderlo en dirección a una pared con una rendija, para que estos pasen a través de ella, y choquen con la pantalla siguiente. Así, cuando se enciende la ráfaga de electrones, uno a uno, estos se van acumulando y empiezan a dibujar un modelo, muy similar a una línea de detección, cuales puntitos. Ahora bien, al abrir la otra rendija, de seguro, pensarías lo típico. Cuando encendamos el haz de uno en uno nuevamente, con el tiempo, solo aparecerá una línea más. Pero, no. Ocurre algo curioso. Al encender el haz, poco a poco, vemos que se va dibujando un patrón de interferencia, como si lo que hasta entonces salía individualmente como un electrón, pasase por ambas rendijas a la vez, cual onda, interfiriese consigo mismo, y volviera a manifestarse como un puntito en la pantalla. Es decir, pareciera que el electrón empieza su existencia como partícula, escogiera actuar como una onda en cierto momento y, luego, se manifestara como al principio. Y ya está. Las partículas subatómicas son tanto ondas y corpúsculos a la vez, dependiendo de la situación. No obstante, los físicos de la época ya intuían que esto era apenas un artificio básico y provisional. Dar una descripción matemática del misterioso proceso, llevó al señor Schrödinger, sí, el del gato, a formular su famosa ecuación, y, posteriormente, su interesante paradoja. Él pensó: si el electrón actúa también como una onda, entonces una de sus propiedades intrínsecas y una consecuencia del fenómeno debería ser que está completamente deslocalizado en el espacio. Es decir, no podrías afirmar que el electrón está acá, sino en todos los lugares a los que ha podido llegar.
Por ende, desarrolló esta ecuación, la cual señalaba el comportamiento inusual de una entidad muy misteriosa, a la que bautizó rocambolescamente, basándose en distintos sucesos, con el nombre de función de onda. Para Schrödinger, esta función de onda funcionaba, y nunca mejor dicho, como una sustancia desparramada, un campo que llenaba todo el universo. Pero lo que hacía extraño a este campo, era que parecía reunir en cada punto que tocase, una determinada flechita, que oscilaba en el tiempo. Después, el señor Born se percató que si agarrabas la longitud de cada flecha y lo elevabas al cuadrado, obtenías un número diferente, algo que él interpretó como una probabilidad en cada punto del espacio. Sí, los electrones y demás partículas parecían tener asociadas su propia onda de probabilidad. Por lo que, en efecto, en lugar de imaginar anticuadamente a las partículas como bichos bipolares e indecisos, cambiamos el enfoque, y ahora es más elegante pensar que cada cual se distribuye por el espacio en una onda, pero de probabilidades. El azar es aparentemente muy familiar al mundo cuántico, y este sugiere que las partículas subatómicas están natural y constantemente en un estado de superposición, en varios lugares y con distintos valores al mismo tiempo. Esto era tan ajeno a nuestro mundo normal, que pronto los físicos se percataron que esta maraña estrafalaria debía tener una especie de sustento matemático, y más temprano que tarde, lo hallaron. Aunque lo que encontraron, les heló la sangre. Corría 1927, y el señor Heisenberg nos proponía su famoso principio de indeterminación. Este venía a hablarnos que no importaba cuánto lo intentáramos, era totalmente imposible conocer dos magnitudes de una misma partícula a la vez, como su posición o su velocidad. Al comienzo, se creyó definitivamente que aquello siempre podría deberse a nuestro desconocimiento sobre el entorno, o a la incertidumbre que existía en nuestros aparatos de medición. Pero, lo que en realidad Heisenberg estaba sugiriendo, era que esto se debía a una limitación infranqueable de la propia naturaleza. Es decir, ni la misma naturaleza sabe dónde estará un electrón, o qué tan rápido se moverá sin ser observado. En otras palabras, el estado puro y perfecto de las partículas, es la indeterminación. Al oír esto, muchos físicos pusieron su grito en el cielo, pero otros decidieron aceptarlo sin reparo. Y estos segundos, terminaron asombrándose todavía más con nuevas maravillas. Algunas como... El principio de indeterminación, en una de sus formulaciones, permite relacionar el tiempo y la energía. De aquí, se obtiene que por momentos muy pequeños, es posible violar una de las leyes más sagradas del universo, la conservación de la energía. Esto da lugar a que se infiera la existencia de un campo de energía mínimo, e inseparable al vacío. Sí, el vacío que conocemos no está completamente vacío, y de él, surgen constantemente pares de partículas virtuales, que se destruyen entre sí. Dada la naturaleza ondulatoria de las partículas, estas se distribuyen por todo el espacio que han podido alcanzar. Por lo que, aunque sea con una probabilidad muy pequeña, es posible que atraviesen barreras o paredes. Es entonces que nosotros, al ser esencialmente costales de partículas, también podríamos hacerlo, o incluso, si todos nuestros átomos se pusieran de acuerdo, reorganizarnos en otro lugar cual teletransporte, pero la probabilidad de que pase, es absurdamente baja. Ahora sabemos que las partículas permanecen en un estado de superposición continuo y natural. Sin embargo, también es factible tener dos en esa misma condición mixta, y a la vez conectadas. Esto ocasiona que si miro una de ellas, la otra reaccionará inmediatamente sin que importe la distancia entre ambas, pudiendo estar incluso en los extremos del cosmos, y sin romper en ningún momento el límite de velocidad universal. A temperaturas muy bajas, apenas diferentes del cero absoluto, la materia ordinaria empieza a comportarse de manera no convencional. De hecho, se podría decir que se comporta y exhibe efectos cuánticos a gran escala, debido básicamente al mayor reordenamiento y uniformidad que consiguen los átomos y sus partículas. Esto produce en ciertos materiales específicos, los fenómenos de superconductividad y superfluidez. El primero, se caracteriza por otorgar la capacidad de conducir la electricidad sin resistencia ni pérdidas energéticas.
El segundo, se refiere a un estado en el que un fluido muestra viscosidad nula y es capaz de escalar por las paredes de un recipiente. Hemos visto que la mecánica cuántica es una teoría de lo más interesante, pero peculiar. Los sucesos que se dan dentro de ella, se vislumbran tan alejados a nosotros, de nuestro mundo al que estamos acostumbrados, que es normal que nos resulte en principio extraña, o, incluso, con cierto corte místico. Pero, la verdad es que los éxitos hablan por sí solos. Hoy por hoy, es la teoría científica probada con mayor grado de precisión, y año tras año, nos sigue presentando maravillas, que se reflejan con cada descubrimiento. Quizás el gran problema, parte de que parece cimentarse como una teoría de probabilidades y azar, a raíz de esta misteriosa función de onda, en contraste al determinismo que tanto reza el mundo macroscópico. Sin embargo, y ya que estamos, ¿qué es realmente la función de onda? ¿Cómo opera exactamente? ¿Qué nos está queriendo decir sobre el universo? Y más importante aún, ¿qué papel jugamos los observadores en todo esto? Bueno, una vez que te preguntas estas cosas, caes inevitablemente en el fangoso terreno de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Pero, este ya es un tema para otra ocasión.